Hola, hola, ¿cómo están? Oigan, hoy estoy súper contenta otra vez de que estén aquí acompañándonos en este episodio, que además para mí es súper, súper, súper especial por el tema que es, pero además por el invitado que tenemos el día de hoy. De verdad, somos muy afortunados de poder tener este espacio aquí con él. Y pues ya sin más preámbulos, se los voy a presentar y es Benjamín Villegas. Muchas gracias por estar aquí. Él tiene un proyecto que es Shamanic, Camino al Despertar, que espero que en algún momento se den la oportunidad de conocer porque, híjole, estoy segura de que va a transformar su vida, así como lo hizo la mía, Benji. Muchas gracias por estar aquí primero y por todo lo bonito que hoy estás haciendo. Muchas gracias, mi Karen. Cuéntanos qué tema vamos a tocar el día de Bueno, hoy. ahí les va. El tema que les digo. Habíamos estado hablando, ya lo saben, de caos y toda esta parte. Y algo muy, muy importante, Benji, por lo cual te invité y sin más que compartirnos todo el conocimiento que hoy pues ya tienes, todo el contexto que ya tienes, me quise invitarte primero pues por la persona que eres, por lo que ha significado en mi vida tu presencia y todo lo que has aportado. Además, por tu experiencia, porque si hay alguien que ha vivido el ego, que es el tema del día de hoy, en carne propia como todos, pero que ha sabido trascenderlo y el día de hoy pues llevarlo de una manera que no afecta su vida, pues eres tú. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Qué es el ego, Benji? Bueno, en una definición muy profunda, el ego quiere decir el yo, ¿no? Es la idea del yo. Cuando nosotros nacemos, tenemos o somos una conciencia ilimitada. Cuando empezamos a desarrollarnos a una corta edad, nos empiezan a dar un nombre. Ese nombre empieza a generar un sentido del yo. Un bebé empieza a desarrollar una idea de un yo separado. Todas las religiones y las disciplinas y filosofías espirituales, todas llegan al mismo punto de que esta idea del yo separado, esta idea de un yo individual separado de los demás y de la creación, es la esencia y la raíz de todo el sufrimiento. Okay. Esta creación del yo separado de los demás es la que nos va a provocar deseos, insatisfacciones, el sentimiento de superioridad o de inferioridad. Hay veces que se malentiende y uno piensa que el ego es creerte más que los otros o creerte mejor que los demás. El ego también podría ser creerte menos o creerte inferior. Sí, el ego es cualquier inclinación que te separe, cualquier etiqueta que te haga sentirte un individuo separado de los demás. El ego como esencia tiene una finalidad y es precisamente la experiencia de vida humana como un individuo. La conciencia o el ser, que es, vamos a decir, el Tao, como le dicen en el taoísmo, o vamos a llamarle Dios, ¿no? Solo no quiero usar esa palabra porque está muy prostituida por los conceptos mentales que se han llevado a través de las diferentes religiones. Pero sin embargo, esta conciencia de donde brota toda la creación tenía como propósito experimentarse a sí misma, ¿no? La conciencia es lo que está haciendo, experimentando la vida humana a través de diferentes formas. Y la manera para poderse conocer a sí misma y conocer su propia creación era crear diferentes fragmentos o individuos. Esta conciencia no se podía fragmentar porque es una sola, entonces crea esta ilusión de la separación o este ego. Al final digo que el ego es una ilusión porque está creada en base solo a pensamientos y a cosas que están nada más en tu cabeza, ¿sí? A creencias, a palabras, a frases, a historias. Entonces, pero todo eso nada más es una creación del pensamiento. Una persona, conforme avanza su edad y su historia de vida empieza a crecer, va intensificando la identificación con ese ego. ¿Sí? Empiezan a creerse cada vez más que ellos son sus experiencias de vida, que ellos son su apellido o su nombre. Un personaje, ¿no? Empiezan a crear un personaje que se desarrolla y se estructura en base a las creencias, a los dogmas, a la educación, al clan familiar, a todo lo que lo va separando y le va dando una sensación del yo individual. Si nos remontamos antes de empezar a crear ese yo individual, antes, ¿quiénes éramos antes de que te etiquetaran con un nombre? ¿Quién eras antes de que te dijeran tú fulana y tú esto? Sin nacionalidad, todo. Antes de que te pusieran así católico, apostólico, romano y tú, ¿no? ¿Quién eras antes cuando eras plena conciencia, ¿no? El ego empieza a desarrollarse
según la mente del niño empieza a desarrollarse, o del bebé, se empieza a desarrollar entre los 2 y 4 años. Pero antes de eso, ¿quiénes son? Son conciencia pura. Conciencia pura. ¿Sí? Son conciencia pura experimentando la creación. Al final, todas las religiones, sin importar cómo se expresen o se refieran al ego, en el cristianismo el ego podría significarse Satán, en el budismo, en el jainismo, en todas las diferentes religiones y filosofías espirituales, comprenden que esta idea del yo separado es en sí la clave de todo el sufrimiento. Un científico hace poquito hizo un video y lo mostraba hasta gráficamente y dice, nosotros nacemos, somos niños y vamos creciendo con esta sensación de ser todos parte de un todo, y de repente empiezas a generar, porque si tú te pones a entenderlo o a observar esta creación, le empiezas a decir al niño, tú, vamos a decir, Adriano o Jimena. Entonces el niño empieza a generar un concepto, deja de ser todo para limitarse a una palabra, yo Jimena o yo Adriano. Sí. Y entonces ese yo Adriano le das un juguete y le dices, tú juguete. Un yo que tiene pertenencias que solo están en su cabeza. Porque normalmente el juguete se va a perder, se va a deteriorar y va a terminar en otro lado, pero son tus cosas y empieza a generar una estructura en base a sus posesiones. Más avanzada la edad, estas posesiones serán autos o personas, ¿no? Sí. Y entonces esos vínculos que solamente están en la cabeza generan gran sufrimiento, ¿no? Una persona que me tocó atender hace unos meses estaba en un sufrimiento intenso porque decía que su esposa se estaba acostando o que su mujer se estaba acostando con otro. Y pues traté de hacerle ver que el único vínculo que realmente tenían seguía en su cabeza, ¿no? Claro. Le digo, pues no puede ser tu mujer, no puede existir ese tú, no puede ser tuya, porque ya se está acostando con otro. Entonces, ¿qué tal? Y yo le comentaba, le dije, no tienes que renunciar a ella porque ella ya se fue, claro. O ella ya está en la cama con otro. Solo renuncia al pensamiento de que es tuya. Entendiendo esto profundamente, comprenderíamos que tanto el budismo, el cristianismo y todos los maestros espirituales que han pisado la tierra nos han llevado a comprender que el apego y ese vínculo que solamente se crea en la ilusión del yo, la ilusión del mí, y solamente están en la cabeza, ¿sí me entiendes? Porque como hago ver a la gente, todas las casas, todo el oro, todo el dinero, absolutamente todo lo que ha existido, todo está aquí. Nadie se ha llevado absolutamente nada. Y entonces era innecesario el estarse aferrando. Imagínate cuántas guerras se provocaron por el oro, que ahorita en dónde está. Ahí en algún museo o en el fondo del mar, está ¿no? Enterrado todavía. Exactamente. Entonces es como cuando hablamos del proyecto que estamos haciendo en Shamanic, en una propiedad, en un rancho en la Sierra de Lobos con 30 hectáreas llenas de árboles y llega la gente y me dice, oye, ¿es tu rancho? Le digo, pues ¿cómo va a ser mío? El rancho es el rancho, o sea, no lo estás viendo que él está aquí. Y si pudieras preguntarle a los árboles te dirían que ellos llevan ahí cientos de años y estarán ahí cientos de años. Los árboles y la naturaleza comprenderían que van cambiando diferentes, vamos a decir, guardianes u ocupantes del lugar, pero el problema es esa sensación del yo. El actor Jim Carrey, quien tuvo y manifestó un despertar profundo, un despertar de conciencia, donde en ese despertar puedes experimentar a base de una profunda revelación divina, darte cuenta que tú no eres tus pensamientos, tú no eres ese yo estructurado mental que es el ego, tú eres algo mucho más grande, algo que está en un estado de paz y que te une con todo y que une al todo contigo. Al percibir esto te das cuenta que la realidad pasa dentro de ti y que todo esto no es más que una experiencia, que tú eres la conciencia que experimentó la vida o que experimenta la vida de X o de Y. Totalmente. Pero en sí eres esa conciencia, no eres la experiencia. El actor Jim Carrey, al llegar a este descubrimiento profundo a través de las enseñanzas de un maestro espiritual que se llama Eckhart Tolle, dice Jim Carrey en una entrevista, la diferencia de la casa y mi casa es el mí el que te provoca el sufrimiento. Bueno, pues consecuencia de este ego, que es una entidad formada por la propia mente, este ego funciona de manera autónoma. Quiere decir que el ego detona pensamientos y situaciones que existen en nuestra cabeza nada más y que generan sufrimiento. El ego, como es una entidad que no es real,
busca manifestarse y sentirse real de cualquier modo. Entonces busca generar un sentido del yo, apegándose o aferrándose a un equipo de fútbol, Claro, a claro. una nacionalidad, a su color de piel, cuando todas esas cosas son solamente creaciones de la mente. Las nacionalidades son rayas que alguien pintó y dijo, tú eres acá americano y tú eres brasileño, pero son franjas que no existen realmente. El color de piel es nada más una refracción diferente de la luz, pero al final tampoco eso tiene una definición en cuanto al ser. Quiere decir que no hay absolutamente nada que nos Que separe. no se pare, Si es tú ves el correcto. universo, es un universo que es uno y todo está pasando en el mismo campo cuántico energético que podríamos llamar Dios. La única separación es la que crea la mente a través de etiquetas, de sentir pertenencia en algún clan, en algún sector, en Ujú. algún equipo. Por eso entenderíamos cómo se pone un ego de un equipo de fútbol cuando el otro Gana, gana sí, o sí, algo sí, así. sí, sí. ¿Por qué, cómo comprenderíamos que alguien pudiera inclusive matar a otra Sí, no, no, persona no, eso, solo por un partido de sí, no, fútbol? sí, sí, ¿Sí sí. me entiendes? Y es porque el ego en sí es Satán mismo. Claro, y llegando a esto, y por eso es este tema para mí como tan importante, para mí entenderlo y compartirlo con las personas. Y poniéndole un ejemplo, yo estaba el otro día leyendo y explicaban más o menos, bueno, la importancia del ego es como dices tú, porque el ego realmente es la base del sufrimiento. Así es. De cualquier cosa que nos esté pasando hoy, si estamos sufriendo es porque claramente hay un ego ahí presente y tú te estás identificando con él. Así es Y correcto. pudiéramos como más en español explicarlo, digo, esta explicación es maravillosa y yo, bueno, me puedo embobar escuchándote Ujú. con todo lo que platicas, pero poniéndolo como en un ejemplo más tangible, por ejemplo, podía ser, ¿no? Como la conciencia pura, Ujú. la vemos en las profundidades del mar, que está en calma, que está en Así paz, que es. está en tranquilidad, que es realmente nuestra esencia, que es Lo paz, nuestro que es ser, así es. exacto. Y el ego lo pudiéramos ver como arriba, ¿no? En lo turbio, en el movimiento, en el, que al final del día es lo que está en la superficie Es correcto. para poder llegar a esta parte de profundidad es esto Hay de que ir quitar la mente. exacto y es ir hacia Así es. nosotros mismos. Benji, cómo poder, primero, bueno, ya nos dimos cuenta, es muy fácil identificar Ujú. o ciertas claves, ¿no? De identificar cuándo te estás identificando o estás viviendo desde el ego. Esa sería una pregunta. Y otra cosa, ¿cómo trascenderlo? Porque al final entiendo que luchar con el ego no es No es la la solución. No hay solución. lucha que se pueda ganar contra el ego. Más bien es como integrarlo. Desidentificarte. Ajá. Es desidentificarte él para que tomes conciencia de tu verdadera naturaleza. Ujú. Por eso Cristo dijo, niégate a ti mismo. Porque cada vez que dices yo, es el ego el que está hablando. Y inevitablemente para vivir la vida que manifestamos y que estamos viviendo, es necesario a veces referirse a uno mismo como yo. Pero cada vez que hay un observador observando cuando se dice el yo, se genera un espacio entre el ego y el observador. Ujú. Ahora, con respecto a lo que dijiste primero, al principio, nuestro verdadero ser es nuestra esencia pura y divina. Es la conciencia que es consciente de que tenemos pensamientos. Ujú. La mente son los pensamientos y es donde se desarrolla el ego. Quiere decir que tú no eres tus pensamientos porque tú eres quien observa que ahí hay pensamientos. Tú eres la conciencia que está consciente de que los pensamientos están ahí. Ujú. Cuando observamos nuestros pensamientos, generamos un espacio y comienza una desidentificación, porque ahora tomamos conciencia de que nosotros somos el que está observando el pensamiento. Ya no está completamente identificado, ya generas este primer espacio. Ahí comienza la liberación. Todos los caminos hacia la desidentificación y trascendencia del ego comienzan con esta profunda observación. Todas las técnicas en el Tíbet, en el Zen y de todos los maestros espirituales nos llevan a esta meditación u observación de nuestros propios pensamientos. Es como si, así, como muy práctico, como si tú tu vida la vieras desde una tele, ¿no? O sea, es como Ujú. te sales un poco de ti Exacto. para poder ver, en este caso, una situación. Estaba escuchando igual algo que también hablaba del ego, y daban un ejemplo muy claro, ¿no? Que no se trata tampoco de como estar como aceptando todo, no sé, por ejemplo, estás en una cafetería, pides un café caliente, te llega el café y está frío. Ujú. Entonces, en la manera en la que hasta vas, ¿no? Vas y dices, oye, el café está
frío, ¿me lo puedes calentar, por favor? Ujú. Ahí te estás solamente enfocando En en una, el hecho, en una en verdad, una realidad. exactamente. Entonces, cuando El ego es la emoción no observada. Por ejemplo, si tú al barista le dices, oye, ¿me puedes calentar el café porque está frío? No hay ego o no se ha manifestado el ego. Pero si tú lo dices y hay una sensación de este pendejo está mal y yo estoy bien, esa sensación de yo estoy bien y él está mal, esa sensación es del ego. Ahora, es inevitable evitar que el ego se manifieste. Todo lo que hacemos es observarlo, porque la evolución del ego está en observar al reconocer los patrones egotistas. Cuando se reconoce cómo se comporta el ego, sus compulsiones de más, sus deseos, sus proyecciones hacia el futuro. Me preguntas ahorita, ¿cómo identificas al ego? Al observar tus emociones. Todo es un proceso de observación, te repito. Todas las técnicas espirituales, la meditación, la oración, todo nos lleva a tener la atención en un punto para salir del mundo del pensamiento, para salir de esa quietud que está bajo del mar y empezar a separarnos de ese tormento de pensamientos que está. La mente funciona, o el ego, en base a puros pensamientos. Quiere decir que si Karen está perfectamente normal un día y de repente empieza a sentir ansiedad o empieza a sentir depresión, es porque la mente egotista no puede estar en paz porque en el momento presente el ego no existe. El ego, como solo es pensamientos, solo existe en los pensamientos. Entonces al ego no le gusta la quietud, al ego no le gusta el momento presente, al ego no le gusta meditar, al ego no le gusta estar en donde se siente amenazado. Entonces el ego va a detonar pensamientos hacia el pasado y hacia el futuro. Y en cada uno repercutir en que sientas ansiedad o depresión, claro. ¿sí? Porque se va a ir a pensar en lo que ya fue y que pudo haber sido y en me voy a quedar sin comer y qué va a pasar en el futuro. Sí. El ego siempre se tiene que estar proyectando. Esa es una de las principales características con las que podemos empezar a identificar el ego. ¿Cómo es que tú puedes estar en santa paz en un lugar y de repente estarte preocupando y generando panoramas de un futuro horrible y estarte lamentando y culpando por situaciones que ya pasaron? Todas esas son características del ego, porque en esas emociones de depresión, de ansiedad, en esas emociones es donde el ego se siente vivo. O sea, pudiéramos decir, si tú ahorita en casa te estás identificando con ansiedad, con culpa, con todo este tipo de apegos, de preocupaciones, que si voy a pagar, que si la renta, que si voy a generar, que si en un futuro, que si no tengo, todo eso son creaciones de la mente y estás completamente identificado con la mente, claro. Entonces, conforme se empieza a separar uno de la mente, los pensamientos, por ejemplo, si nosotros anclamos nuestra atención en un punto como sería la respiración, estaríamos en el momento presente viendo cómo respiramos. Y de repente empezarían a llegar los pensamientos y los podríamos dejar ir porque nuestra atención se quedaría en la respiración, ¿sí? De repente, sin darnos cuenta, nos trepamos a un pensamiento. Y de estar en tu respiración, de repente vas a estar pensando en qué vas a comer. Angustiado en algo. O en qué vas a comer, o en que la colegiatura de los niños, o lo que los tengo que ir a comer. Y tienes que observar nada más que tú estabas viendo la respiración y de repente algo te atrapó que te sacó del momento presente. Es ahí por lo que Ram Dass y Eckhart Tolle hacen tanto hincapié en el poder de la hora, ¿no? De ahí el libro del título bestseller, El poder de la hora. Que tienen que leerlo en casa si no lo han leído. De verdad es un básico, así básico. Es más, vayan, corran y cómprenlo ahorita. Porque realmente, ¿cuántas personas no sabemos vivir en el presente? Estamos aquí, hasta ahora con la tecnología, estás aquí, pero conectado con no sé quién que nos está en no sé dónde, ¿no? Y te estás privando de vivir el presente, que es un presente, que es un regalo, claro, por estar tu mente, tu ego, en la preocupación de acá, en acá, conectado con otra persona. Y ni siquiera haciendo conexión, ni contigo. Sí, dejas de vivir, o sea, porque vivir en el futuro, pues no, si no vives el presente, no estás viviendo. Ni en el futuro. Y la mayoría de las personas que viven proyectándose hacia el futuro, viven corriendo hacia un horizonte que nunca llega. Esa es la naturaleza del ego y así es como la mayoría de las personas viven en esa disfunción. Solamente quien ha despertado podrá comprender profundamente lo que estoy diciendo, ¿no? Tienes que primero entender que el ego es una creación mental. Quiere decir, en otras palabras, que esa idea del yo que tienes y que cada vez que te refieres a ti mismo como yo, es nada más una creación mental. Y que esa sensación que tienes del yo es una ilusión. Una ilusión de la cual solo serás consciente que es ilusión el día que despiertes. Esto es lo que se conoce y lo pueden investigar como el despertar de conciencia. El despertar de la conciencia, el darte cuenta de tu naturaleza y tu esencia con todo, de tu conexión con el todo, de esa unidad que tienes con Dios, con el todo, ¿no? Con el Tao,
Y esa revelación dejaría atrás esa falsa sensación del yo. Repito, por eso Cristo dijo, niégate a ti mismo. Tienes que negar ese yo que crees ser para poder llegar hacia tu verdadero ser. Por eso dice Eckhart Tolle, es paradójico. Hay un falso yo que se tiene que ir para que tu verdadero ser pueda surgir. Sí, como si fueran dos personas ahí viviendo. De hecho, Eckhart Tolle, Aquí lo dice, este ¿no? gran maestro espiritual, llega a esta conclusión o esta revelación cuando un día en una depresión muy fuerte dice, si yo no puedo vivir conmigo mismo, ¿quién soy yo y quién es migo mismo? Claro, claro. En otro ejemplo dice, tú no eres la voz de tu cabeza, tú eres el que escucha la voz de tu cabeza. Y dice que la gente le pregunta, ¿cuál voz? Y le dice, esa, ¿sí? Mucha gente ni siquiera es consciente de que hay una voz en su cabeza. Wow. Cuando escuchas la voz en tu cabeza, tú no puedes ser la voz porque eres quien la está escuchando. O en otras palabras, la conciencia que es consciente que hay una voz en la cabeza. ¿Sí? Hace poquito subí un video en Instagram, no sé qué, es un fragmento de una película y llega una hada madrina o una, no sé, porque es como un fragmento de una película así, no sé cuál, y llega como una hada madrina y le dice a una chava, ¿y tú quién eres? Y le dice, Amanda no sé qué. Tú no puedes ser eso, esas son palabras, esa es solo la manera en la que te llaman. Soy de Oregón, ese es solamente un lugar donde tu cuerpo nació. Soy tal y tal. Tú no eres la experiencia que le ha pasado a tu cuerpo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y a través de preguntarle varias veces quién eres, llega a esta conclusión, ¿no? No sé. Yo soy la conciencia que habita el cuerpo, soy la conciencia que es consciente de la vida de Amanda. Y entonces ve a Amanda como un tercero. Y eso sería un despertar, ¿no? Cuando, como dice Jim Carrey, que estaba meditando y que de repente dice, ¿quién soy yo que está observando el pensamiento? ¿Quién es este, Sí, ¿quién soy? quién es este ser que está observando eso? Y entonces generó un puente y en eso tuvo una expansión de conciencia, una revelación hacia el infinito, porque estas experiencias del despertar son sumamente fuertes e intensas. Es de repente una revelación donde haz de cuenta que te quitan una capa así de como las cataratas de los ancianos de Cinépolis y de repente dices, cabrón, no veía y ahora veo. Ese es muy fuerte. Es muy fuerte y de repente empiezas a ver todo como la unidad que es. De repente te das cuenta, pues sí, que todos formamos parte del mismo todo, que absolutamente todo lo que existe forma uno y que ese uno es lo único que realmente existe. Ese uno, o Dios, o conciencia, tenía que experimentarse en diferentes formas y entonces desarrollamos yos separados o individuos separados, pero solo a través de una creación mental. No es real porque solamente es una creación mental. Okay. Es como un dibujo que enseña al dos, universo así y que enseña los dedos como diferentes caritas felices y uno con bigotes y de repente cada uno piensa que es un individuo, pero en sí son el mismo ser y cada dedo desarrollar una mente y desarrollar un personaje, ¿no? Y este se pone como Juan Pistolas y este se cree otra cosa. Y esas identidades, esos personajes que vamos creando son en esencia solamente productos de la mente. Un día Shakespeare, quien estaba despierto, dijo, el mundo es un gran escenario y todos somos diferentes actores nada más. Ahora, una persona que llega y manifiesta un despertar, comprende profundamente, al desidentificarse del ego, comprende que ahora necesita una máscara para llevar el juego de la vida, ¿no? Para seguir llevando el rol, pero ahora sin una identidad. Un verdadero maestro espiritual puede ser un maestro espiritual, pero no se identifica con ser un maestro espiritual. Sí, porque estaremos hablando de este ego espiritual. Espiritual, exactamente. Oye, Benji, a ver, a mí me encantaría, y también por eso os digo, es un lujo tenerte aquí, que nos pudieras platicar, porque es muy, muy fácil a veces hablar desde la teoría o desde todo el conocimiento, el contexto, pero alguien que pueda hablar desde su experiencia, desde alguien que mucho tiempo de su vida vivió identificado con el ego, claro. con un personaje que además conoció cosas extraordinarias, cosas que creía que iban a llenar su vida, como muchos que nos ven también en casa, que creen que el dinero, que creen que muchas cosas van a darte la felicidad y estás instalado en el cuando sea, cuando tenga, entonces voy a ser feliz. Entonces, y que lo tienes todo y que te das cuenta en un momento de que, no mames, hoy lo tengo y no soy feliz. ¿Qué? ¿Nos puedes platicar? Así es, bueno, como el ego es una ilusión creada por la mente, al igual son los deseos del ego. El ego va a desear, no sé, va a tener una meta económica
Y al momento de proyectarse hacia ahí, va distraído hacia el futuro, diciendo, cuando tenga esto voy a ser feliz. Entonces crea ese puente otra vez. Y cuando llega ahí, como ya no lo puede desear, porque el ego es adicto al deseo, porque el deseo, al igual que el ego, son estas ilusiones hacia el futuro. Cuando el ego llega ahí, ya no lo puede desear porque ya lo tiene. Y lo primero que tiene que hacer es proyectarse otra vez. O sea, el deseo es un constante búsqueda de una felicidad que nunca llega. Es como correr hacia un horizonte que nunca alcanzas. Y viene también como desde vacíos, ¿no? Se puede decir. O sea, cuando tú tratas de llenar y como dice, ¿no? El ego busca afuera. Sí, todo, claro. afuera. Sí, el ego, pues te repito, como el ego es una ilusión, también es todo lo que persigue el ego. Por eso, un alma nunca va a alcanzar la verdadera realización a través de las cosas o a través de los quehaceres, porque esas solamente son etiquetas y distracciones para el ego, que al final cumplen un propósito muy importante. El ego, a través de esta ilusión y de estos vacíos, nos tiene constantemente viviendo en depresión, en miseria y en carencia, ¿no? Eso es una naturaleza del ego que tiene un propósito, tiene un para qué. Por eso el maestro Buda Gautama nos deja la enseñanza de que la vida por naturaleza es sufrimiento. Y no es porque un dictador cósmico diga, órale cabrones, a ver cómo les va, no a sufrir. Sí, la vida por naturaleza es sufrimiento para que el alma busque la liberación del sufrimiento. Hay almas que les toma diferentes vidas y hay personas que en una vida pueden intensificar tanto el sufrimiento que pueden llegar a vivir este despertar, ¿no? Sí. Quiere decir que algunos van a despertar en esta vida. Todos llevamos diferentes vidas ya y un camino recorrido, pero hay quienes en esta época hay muchas almas que ya están listas para despertar porque el sufrimiento ya se intensificó. La gente ahora vive una desilusión, ¿no? Ya no se ilusionan porque ya vieron que el dinero no lo fue, que las mujeres no lo fue, que la fama no lo fue. Y en esa desilusión, precisamente, pueden romper la ilusión y enfocarse y dirigir su atención hacia su propio ser. Entonces, todo el vacío que provoca el ego tiene un profundo propósito. A través de ese vacío, inevitablemente en algún momento de nuestras vidas o de otra vida, nos vamos a buscar adentro de nosotros mismos. Te voy a contar un poco mi experiencia. Ay, sí, por favor. Yo indudablemente, y ahora que puedo tener ciertos recuerdos de mis vidas pasadas, me di cuenta que había pasado ya varias vidas buscando la felicidad a través del sexo, del dinero, de las mujeres, del reconocimiento social. Entonces, esas experiencias van cargadas en el alma, ¿no? El alma es la que nos tiene inquietos buscando esa felicidad. Entonces, el ego nos pone y nos hace pensar que son afuera, hasta que en algún momento ya nos dimos cuenta que no era afuera, y entonces volteamos a ver hacia adentro. Pero solamente nos damos cuenta que es hacia adentro cuando ya vimos que afuera no era. Cuando ya llegaste Tú no puedes decirle a alguien, la felicidad está adentro, deja de buscarla afuera. Cada persona, cada alma es responsable de ir a hacer sus intentos fallidos, y todos van a repercutir en algún tipo de miseria, tristeza, insatisfacción. Todo el que no haya encontrado la felicidad interna no lo va a poder lograr a través de lo externo. No va a haber ningún quehacer, ningún título, ninguna riqueza que pueda realmente satisfacer la realización del alma. Entonces, porque el alma tiene ese propósito, encontrarse consigo mismo, despertar, llegar a su esencia divina. Cuando yo tenía, no sé, algunos 13 años, empecé de diferentes formas a buscar esa felicidad, ¿no? Yo tenía esa búsqueda de, pues, ¿para qué estamos aquí? Pensaba que estábamos aquí pues que para disfrutar, entonces mi vida era se empezó a hacer una vida de excesos. Siempre busqué mucho la aprobación de mis amigos, y entonces pues era más fácil para mí ser el que más pedo se ponía, y hubo un acontecimiento que me hizo volverme muy violento con las personas, ¿no? Una situación que dije, yo no me voy a dejar. Entonces pasé de ser el que le hacían bullying al buleador, y estuve llevando diferentes roles y personajes y facetas durante mi juventud y mi adolescencia. Pasé de ser charro a ser cholo, de ser cholo a vestirme con moñitos y corbatas, a querer ser un junior, y eventualmente pues todo eso me llevaba solamente a intensificar mi sufrimiento. Tuve la suerte de haber tenido un papá quien en su momento fue sumamente abundante, y quien en su momento
fue muy generoso conmigo. Y al final, pues te digo, esa faceta también de ser, vamos a decir, junior, terminó provocándome una miseria intensificada y un alcoholismo ya muy fuerte, ¿no? Era un típico chavo que pues no sabía ni qué pedo con su vida. Al momento de caer en una crisis existencial fuerte, hubo un momento que marcó mi vida, que fue irme a trabajar a Estados Unidos. Yo pensé, en aquel momento mi papá ya se había vuelto tan severo conmigo y tan duro conmigo que me había cortado, vamos a decir, los recursos económicos. Entonces yo pensé que en aquel momento que la independencia financiera y la libertad, que no me estuvieran chingando mis papás, iba a ser mi felicidad. Para tener ese éxito financiero o esa independencia financiera y poder tener ese libertinaje que buscaba, pues me terminé yendo a vivir a Nueva York. En Nueva York comencé trabajando en diferentes puestos, todos en el sector restaurantero y antrero, y pues en un momento fue increíblemente divertido, ¿no? Porque estaba distraído y dije, de esto se trataba, sí, cabrón. Sí. No, imagínate, era mesero y luego bartender y luego pues chupaba ahí escondidas y luego conseguí trabajo que una amiga me consiguió de promotor de antros y pues estaba viviendo la vida que siempre había soñado. Ganando en una dólares. vida de excesos. Sí. No ganaba tanto porque pues era mesero, pero al final ganaba pues para tomar, ¿no? Y para la edad que tenías, pues ya era lo que te satisfacía tus necesidades probablemente. En ese momento pues no tenía otra cosa más que chupar, ¿no? Inclusive un día en el antro me dijeron, oye, ¿y si ya no te pagamos y te pagamos con cupones de botellas y de shots? Pues dije, pues más que bien pagado. Entonces, llega un día que me doy cuenta, habían pasado ya varios años, ¿no? De fiesta, y de repente un día ya me sentí cansado y dije, verde, güey, estoy viviendo la vida que creí que me iba a hacer feliz. Estar en fiestas y en antros y rodeado de gente internacional, ¿no? Porque me tocaba ser promotor de antros, entonces atendía gente de un lado, atendía gente de otro, y decía, ¿por qué no me siento feliz? Y caigo en esta crisis nuevamente, ¿no? De estoy viviendo la vida loca, libertinaje, sin responsabilidades, no mames. Lo único que me tenía que preocupar era llegar a trabajar al restaurante, ¿no? Y pasártela bien. Y pasármela bien. Entonces, llegó un grado donde ya mi alcoholismo se había intensificado. Y claro, pues ahí también en Nueva York empecé a probar ciertas drogas que es muy común allá que se utilicen. Y de repente dije, no, cabrón, pues esto no es, güey. Entonces, ahora me regreso a México. En México fui gerente de un antro un año y y llega un momento definitivo en mi vida donde era regresarme a Nueva York o ya emprender un negocio aquí. Las situaciones del destino me llevaron a emprender y empezar un negocio aquí. Abrí un restaurante con un primo, empecé a trabajar vendiendo y manejando temas de nóminas y ya me empecé a meter en el sector financiero empresarial y pues me empieza a ir bien, ¿no? Cuando me empieza a ir bien, pues pienso que entonces ahí va a encontrar mi realización, ¿no? Pues el que me fuera mejor que a los demás o por lo menos para seguir fomentando mi vida de alcoholismo. Al final todo esto provocó un caos, ¿no? Conocí gente del mundo del AMPA. Me empecé a involucrar también en esas fiestas ya más densas, ¿no? Ya ya pues con armas y banda y entonces el personaje de Nueva York que andaba de moñito y de corbatita y de repente me empecé nuevamente a llevar una nueva identidad, ahora pues como le llamarían los buchones o algo así, ¿no? Entonces así más malandrón, sin serlo, pero pues sí teniendo ingresos suficientes para darme una vida más de excesos. Luego llega la pandemia y esto se intensifica todavía más, ¿no? Nos ocasionan un encierro y en ese encierro, pues que ya no tenía antros ni nada a dónde ir, empiezo pues, ¿a dónde huyes? ¿A dónde vas? Sí. Y empiezo a hacer fiestas muy seguido en una colonia, en una casa que rentaba en la campiña aquí en León, que le pido siempre y me estaré completamente arrepentido y disculpándome con los vecinos, porque esa pandemia fui el vecino más insolente, nefasto, insoportable, y bueno, ese encierro que intensificó el alcoholismo y pues también el consumo de drogas, pues porque ahora ya no sabía dónde ir, ya no sabía qué hacer, me llevó a un punto crítico. Eso detonado también por una relación muy tóxica que me llevó a un punto de quiebre.
que me llevó a no tener opción, ¿sí? Porque dije, a ver, güey, no son los hijos, porque estoy viendo que la chava con la que yo salía tenía hijos y estaba viendo que ni los hijos te dan la felicidad, el no tener hijos tampoco, porque pues estaba yo sin hijos y también estaba completamente infeliz. Entonces decía, ¿dónde está la mentada felicidad, güey? ¿Dónde está la dichosa y prometida y falsa felicidad que nunca llega? Tengo dinero, Ya tengo no fueron todo, los lujos, todo. ya no fue el dinero, ya no fue El alcohol, ¿cómo la se dice? fiesta. Eh, libertad financiera. Y quiero dejar muy claro esto, ¿eh? El dinero no te da la felicidad, pero la pobreza tampoco. La felicidad es un estado al que tienes que llegar en un profundo despertar y en un proceso de autoconocimiento que primero pasará por una sanación de tus relaciones personales, de tus traumas. Para esto hay diferentes formas y técnicas de sanar y de llegar a esa liberación. Pero hasta que no llegues a eso, sin importar si eres pobre o rico, o sea, el hecho de que yo diga el dinero no te da la felicidad no quiere decir que la pobreza sí te la dé, Sí, no, tampoco. ¿no? Porque entonces alguien que no tiene dinero me puede decir, ay, cabrón, sí, ¿no? O sea, quiere decir que cuando comprendes profundamente la felicidad no tiene nada que ver. ¿Qué te da el dinero? El dinero te da ciertas comodidades, ¿sí? A diferencia de las necesidades que son fisiológicas, tú tienes como meta tener techo y tener alimento porque eso es una necesidad fisiológica. La mayoría de las personas tienen la necesidad cubierta, que es tener alimento y tener techo. Todo lo demás son solamente comodidades y creaciones de la mente, son solamente deseos del ego, ¿sí? La necesidad de transporte se cubre muy fácilmente en camión o en un coche económico. Es el ego el que quiere estatus en un mejor coche, ¿no? Y solamente hay que entender eso. Al final, llego un día que conozco a nuestro maestro Eleazar, que tú también ya conoces, y en una plática de negocios, él puede intuir y percibir que yo estaba en un grado muy intenso de ansiedad y de depresión, porque pues se nota, ¿no? Cuando alguien anda todo loco, y me comenta y me habla de estas sustancias del DMT, de la ayahuasca, y primero escucho DMT y todo y dije, no, hombre, este cabrón me quiere dar más droga, güey, yo ya no me la acabo con las que traigo y ahí va. Y luego me comenta de la relación entre la espiritualidad y esta sustancia y me dice y me pide que lea una lectura que cambió mi vida, que es el manifiesto de la ayahuasca. En el manifiesto de la ayahuasca habla a través de un canal de alguna persona anónima y deja plasmada la intención de esta planta y de este espíritu tan poderoso que tiene como intención ayudarnos a vivir un proceso de sanación, etcétera, etcétera. Y en esa lectura veo que dice liberación de adicciones, liberación de depresión, no sé qué. La planta, haz de cuenta que hablándome a mí, diciéndome, Sí, cabrón, soy la medicina que estás buscando. Para una persona como yo que estaba acostumbrada, o como Benjamín, que estaba acostumbrada a todo el tiempo estar tome y tome y tome, y de repente veo que hay algo que me puedo tomar, que me puede quitar todos los males que ya traía. Ahorita entiendo mucho más profundo que es algo más grande, ¿verdad? Pero para mí en ese momento fue, cabrón, pues si me van a dar de tomar algo que me va a quitar todo este pinche desmadre que ha acarreado por tomar. Cabe mencionar que en el alcoholismo que me llevó también al consumo de drogas, yo ya había generado un infierno en mi propia vida. Y esto nos lleva a tomar responsabilidad de que nosotros somos quienes estamos creando nuestro propio destino. Nosotros estamos cosechando lo que hemos sembrado en esta vida y en las vidas pasadas. Entonces hay que tomar esa responsabilidad, ¿no? No hay un tirano cósmico que dijo, a este le va a ir bien y a ti mal y a ti toma puto, no. Todas son consecuencias de las vidas pasadas, que es lo que se conoce como el karma, y todo es una experiencia que por algo estamos viviendo. Nuevamente comprendiendo que todo tiene un para qué. Un para qué es no hay correcto. nada, como toda la realidad pasa dentro de ti, no hay nada que estés pasando, ni una persona que conozcas que sea nomás porque sí. Todas las exparejas, parejas, hijos, amistades, todos los que estás conociendo son por algo. Aunque sean situaciones desagradables, tienen un profundo objetivo que es evolucionar, que es el despertar de la conciencia, que es llegar a un nivel vamos a decir, más evolutivo en cuanto a la conciencia que tenemos de nosotros mismos. Quiere decir dejar de percibirnos como algo que no es y llegar a nuestra esencia divina. Eso va a llegar en algún punto. Pero el chiste es que me someto en este proceso de hacer una ceremonia de ayahuasca. No tuve éxito la primera vez inclusive terminé hasta molesto y enojado, ¿no? De que pinches charlatanes, nomás andaba echando pedos el de allá, chinguen a su madre, no mames. Pasa un año más donde el alcoholismo se intensifica, ya muy grave,
y llega un punto donde ya estoy en un punto de quiebre de morir o salir adelante. Este es el punto de inflexión, ¿no? Donde o te mueres o sales adelante. Cuando ya estás hasta abajo, no queda otro lugar más que irte, que es para arriba. Sí, por eso entiendo ahora que el sufrimiento provoca que uno busque la liberación del sufrimiento. Claro. Entonces entro en otra sesión, busco una medicina ancestral también derivada del DMT. Luego entramos en detalles qué medicina fue y todo. Luego estaría muy padre poder hacer un capítulo específico de eso, porque estoy segura que mucha gente por aquí les va a interesar mucho el tema. Ya me han preguntado también acerca del tema, porque además ahora se puso muy de moda. Hay que tener también cuidado con esa parte. Por eso estaría muy interesante que luego volvieras a venir, Benji, y nos invitaras a conocer esta parte, ¿no? Pero por supuesto que sí. Y en esta detonación de dimetiltriptamina, que es el DMT, que es la molécula que liberamos al nacer y al morir, en esta profunda experiencia mística, vivo lo que realmente es la muerte del ego, la muerte del yo. Yo, en ese momento que me identificaba como Benjamín, en ese momento Benjamín muere. Y entonces me doy cuenta, al trascender el cuerpo y la mente, me doy cuenta que mi verdadero ser, nuestra esencia divina, está más allá del cuerpo, está más allá de la mente, y todo lo que había vivido yo como experiencia había sido un producto de la mente egotista. En ese trance me doy cuenta, a través de un viaje por el tiempo y el espacio. Dicen que cuando te mueres ves tu vida pasar en un segundo. Literalmente eso me pasó, solamente que vi la vida de Benjamín, pero a través de los ojos de los demás. Entonces me di cuenta que yo era cada exnovia que lastimé, que al final comprendo que todo fue con un propósito, que todo fue perfecto. Todos actuamos conforme a nuestro nivel de inconsciencia. Si alguien que está dormido y dominado por el ego está completamente poseído y puedes esperarte cualquier barbaridad y jalada que te haga. Claro. Esa es la aceptación, ¿no? Decir, güey, pues este güey está actuando así por el nivel de inconsciencia que tiene. Cada quien actúa conforme a su nivel de inconsciencia. Entonces, quien está más arraigado y atrapado por el ego provoca o hace más barbaridades que inevitablemente le provocan más sufrimiento a él. Claro, porque eso, el no saberlo, no lo exime de las consecuencias. No lo exime de las consecuencias. Porque te digo, él va a cosechar su propio destino. Totalmente. Un día va a tomar conciencia de todo ese dolor. Por eso todas las personas inevitablemente que hacen daño, como siempre digo en el podcast de Shamanic, pues al que obra mal se le pudre el tamal. Y a veces el karma no alcanza a hacer sus efectos en una vida. Porque alguien se muere muy rápido, pero el karma sería la consecuencia y las circunstancias que vas a vivir en tu siguiente vida. Entonces me doy cuenta de todo esto, me doy cuenta de que quien yo era, de repente dejé de ser Benjamín por completo y me di cuenta realmente que yo era mis exnovias, que yo era los meseros que agredí verbalmente también en un estado ya de alcoholismo. Pude ver cosas. Vivirlo desde ahí. Vivirlo desde otras perspectivas. Y entonces me di cuenta que todos formamos un solo ser, que se experimenta a través de diferentes cuerpos, pero en esencia es un solo ser, que le podríamos llamar Dios, que se experimenta a sí mismo. El creador se conoce a sí mismo como creación y a través de diferentes perspectivas se descubre, se experimenta y se conoce. Nosotros somos la manera en la que Dios prueba sus vegetales, baila su música, tiene sus sensaciones, sus sentimientos. Somos la manera en la que Dios experimenta lo que Él mismo supo que podía crear. Claro. Todo en una experiencia dual. Solo existen los buenos días porque conocemos los malos días. Es correcto. La paz no puede existir sin la guerra porque positivo no es positivo si negativo no es negativo. La luz, abajo no puede existir sin arriba, izquierda no puede existir sin derecha. La tercera dimensión es la manera en la que la conciencia se experimenta a sí misma de forma dual, generando una trinidad, el punto de observación donde la conciencia se experimenta en forma dual. Eres la conciencia observando su propia creación de forma dual. Entonces comprendí que todo es perfecto, que todas son energías y vibraciones que se complementan entre sí. Como te repito, la tristeza no sería la tristeza sin la felicidad y viceversa. Todo forma una maravillosa película de la creación de Dios, etcétera, etcétera. Pero un mensaje muy profundo fue que todos somos uno, que Cristo vive en cada uno de nosotros, Buda vive en cada uno de nosotros, y solo son títulos que los maestros alcanzaron cuando alcanzaron este estado de iluminación. Y Cristo se reconoció como Cristo, que es el ungido, y Buda como el Buda, que quiere decir el iluminado. Diferentes títulos cuando una persona reconoce que es Dios, porque Dios es lo único que existe y que vive en todos nosotros.
Hay un aspecto superior que es el creador, que también somos nosotros. Creación y creador son uno, porque el creador se conoce a sí mismo como creación. Un creador que no tiene una creación no es creador. No es creador. Solamente es un aspecto diferente del mismo todo, diferentes aspectos del mismo todo, porque todo solamente existe en un solo todo, Sí, y vaya, todo forma uno. a mí entender esta parte, Benji, me cambió muy cañón. O sea, porque yo no tengo nada en contra de las religiones, para nada. Toda mi vida he sido muy cercana, y sobre todo a esta parte como empecé a cuestionarme mucho de, a ver, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ok, pues esto qué quiere decir, pues, y sin verlo desde el ego, ¿no? Esta parte de ¿por qué entonces vamos y estamos viendo a un Dios que está en un altar, que además, o sea, eso ya es temas como de religiones, De ¿no? idolatrismo. Exacto. Eso las religiones cumplen un propósito que es el acaparamiento de las masas y el dogmatismo, ¿no? El adoctrinamiento. Realmente, si analizamos las religiones, se fundan años después de los maestros espirituales, y hay algunas como el cristianismo que son fundadas por quienes lo mataron, ¿no? Católicos, apostólicos, romanos, y el Vaticano en Roma, y Cristo que tenía que ver con los romanos y fueron los que le dieron gas. Pero al final los maestros espirituales han venido como maestros, por eso a Cristo le decían maestro y al Buda le decían maestro. Son maestros que nos enseñan a encontrar a Dios adentro de nosotros, a unirnos con Dios. Y todos comparten las mismas técnicas. Oración es derivado de meditación, así como el Om y el Amén son etimológicamente similares. Es esto, entender, por ejemplo, yo, que mi divinidad, que Dios, o sea, soy yo, está Así dentro es. de mí, vive aquí. O sea, yo te Así decía, es. yo encuentro hoy, más que en un altar, más que a Dios realmente, pues para empezar en mí, en mis hijos, Está en ti, en y así como están todos. Precisamente manifestar o experimentar que tú eres Dios es un estado de no ego. Mucha gente piensa que, uy, sí, qué eres Dios. egotista, ¿no? Y cuando una persona experimenta el ser Dios, lo experimenta en un estado de no ego, porque no hay yo. No. Es Dios, porque Dios es lo único que Todo. existe. Dios está en todo. Sí, una persona que no ha despertado no lo va a poder comprender, pero la misma materia y el mismo espacio que habitamos brota y existe en Dios. Dios es la única sustancia Es que es lo de único donde que hay. todo subyace, porque Dios es todo. La lámpara es Dios, pues claro, la piedra es Dios, pues claro. Hay una entrevista que se lo mencionan que no me acuerdo si era Osho o Morgan Freeman, alguno de los dos, porque estuve viendo entrevistas de ellos, y le dicen, pues claro que es Dios, sino la molécula que forma el átomo, o sea, al final adentro de todo, todo es vacío, y todo es el mismo gran campo cuántico divino en donde la existencia se puede manifestar. Dios es el mismo telón en donde está pintada la existencia. Los planetas que están en el espacio, si la gente dice, sí, el Big Bang en el espacio, ¿y el espacio qué era antes? El espacio ya era algo antes que podía albergar planetas. El que tengas una cuenta de banco vacía no quiere decir que la cuenta de banco no es por sí sola algo. Si entiendes esto, verías que el espacio negro antes del Big Bang también es Dios. Ya era. Es existencia, exactamente. Pero, en fin, tuve esta experiencia sumamente reveladora. Yo venía, como les repito, de ser un personaje ahora malandrón, nefasto, irrespetuoso con los vecinos, con todos, prepotente, malacopísima, cabrón. Y entonces, de repente me doy cuenta que todo el daño que le hacía a los demás me lo estaba haciendo a mí mismo, por la simple ley del uno, de que todos formamos un solo ser y todo es en base a energía. Por eso Newton dijo, a toda acción equivale una reacción del mismo peso y en sentido opuesto. Por eso Cristo dijo, con la vara que mides serás medido, y trata a los demás como quieres que te traten. Es la misma ley del karma de los budistas y tibetanos. Todos comprendemos que toda acción genera una reacción. Y yo no me daba cuenta que todo el daño que le hacía a los demás me lo estaba haciendo a mí mismo. Y que yo solito había creado el propio infierno en el que estaba viviendo. También un infierno necesario para poder salir de él, ¿no? La conciencia que es Dios tenía que dormirse para poder despertar. Dios tenía que salir de su ser, vivir como una creación atorada en la ilusión de Maya o del ego, para en algún momento regresar a casa. Todas las almas estamos en un proceso de regresar a Dios, de experimentar y regresar a Dios. Pero si no salíamos de Dios, ¿cómo regresábamos? Si el creador no salía de sí mismo para conocerse como creación, ¿cómo iba a regresar a sí mismo? ¿Sí? Y un creador que no creaba no es creador. No es creador. Todo tuvo el propósito que en sí es la experimentación misma, el probar las aguas, las frutas, las verduras, las experiencias, tener hijos, ser padre, ser madre, ser abuelo, ser homosexual, todos son diferentes experiencias que la conciencia está viviendo, y la conciencia vive absolutamente todas las probabilidades.
Entonces tuve esta revelación profunda y en ese momento no lo podía comprender, salí hasta loco, ¿no? Dije, ¿qué pedo, güey? ¿Qué me acaba de pasar? Y entonces me dispuse a hacer una investigación profunda dentro de mi propio ser y después encontré que mucha gente estaba despertando, que justamente el COVID, al haber provocado tantos cambios, había mandado al planeta a una detonación brutal de despertares de conciencia. Me di cuenta que en Estados Unidos actores como Jim Carrey, Morgan Freeman, Russell Branson. Morgan Freeman está en una entrevista y dice, "This is God talking to God." Dice, este es Dios hablando con Dios. Misma persona. Y Mike Tyson habiendo tenido una revelación profunda con el sapo de Sonora. Entonces, de repente veo que, imagínate, una persona como Mike Tyson, que aparentemente tenía todo y que era con un ego tan fuerte, ¿no? De repente lo ves sometido ante las medicinas ancestrales. Me doy cuenta de que las medicinas enteógenas o ancestrales con DMT, como la ayahuasca y el sapo de Sonora, tienen el mismo componente activo, la gran mayoría, y que nos llevan a experimentar estos estados de autoconocimiento, de introspección, que son increíbles herramientas para romper la nuez, como le digo. No existe eso del camino fácil, porque no puedes decir que es fácil una vida en el planeta Tierra con todo lo que pasa en el planeta Tierra. No existe el camino fácil porque la experiencia en el planeta Tierra es lo que es una experiencia dura, dual, maravillosa, pero brutal, pero con altos, pero con bajos. Oye, y es que con esta pandemia, la verdad es que el mensaje fue muy claro y contundente. O sea, porque digo, podrán decirse alrededor pues muchas teorías y muchas cosas, pero si lo vemos así en esencia, o sea, qué vino y todo es un para qué y todo es perfecto. Todo es un para qué, exactamente. Entonces, la pandemia y que pasa todo esto, el mensaje es quédate y ve hacia adentro. Exacto. Hacia adentro. Exacto. O sea, es como, ok, no han entendido humanidad, ok, entonces ahí va. Exactamente, adentro. exactamente. La humanidad se tuvo que encerrar y ver, a ver, ahora sí, cabrón, dejen de distraerse tanto un adentro. Desgraciadamente, o bueno, afortunadamente, mi camino fue muy doloroso a través de las adicciones y en este camino he encontrado que muchas personas han llegado o llegaron a sus despertares al mismo tiempo y de una manera muy homóloga a la que yo llegué. Ese día tuve esa experiencia que cambiaría mi vida por completo. Me levanté después de haber tenido una purga, donde si tú hubieras visto cómo se ve una situación como la que pasé, yo me hice del baño, me vomité encima, me encueré, me revolqué y hubieras visto, y es lo que se llamaría un exorcismo. Pues la liberación del ego es eso, es un exorcismo. Toda la sociedad está radicalmente poseída con el ego, en algunos es más intensa que en otras, si no, no podrías comprender cómo podemos ser tan ojetes, ¿no? Cómo no podemos hacernos tanto daño y al planeta mismo y a los animales, y pues es porque realmente estamos poseídos por esta ilusión del yo. Y ese yo quiere ser mejor que el otro y no le importa si se chinga el otro con tal de que los suyos estén bien. Y entonces de ahí nace todos estos sentimientos de baja vibración, retomando el ego, nacen de la falsa percepción que tienen los seres humanos como individuos. Pecado viene de la palabra errar en el blanco. Quiere decir que te estás percibiendo de una manera errada, y eso es estar en pecado. Percibirte como un yo separado de los demás y de la creación es una percepción errónea, que a través de la observación, meditación, repetición de mantras, a través de las N cantidad de técnicas espirituales, uno puede llegar a ese despertar, a esa desidentificación del ego, y entonces tener una manifestación profunda de que es Dios, de unión con Dios, y de repente quitarse el velo, o las cataratas de ilusión que no nos permiten ver la unidad que somos. Y entonces las personas entrarían en una nueva forma de percibirse, de entender la humanidad y el por qué estamos aquí, y entonces un alma podría verdaderamente sentirse realizada. Por eso solamente el despertar espiritual puede verdaderamente liberar a alguien de la desdicha que sufren, porque el ego es vamos a decir, el detonante o el que provoca todo el sufrimiento. Así es. ¿Sí? Y sin importar, en unos es más intenso que en otros, pero sin importar en qué nivel estén, las personas viven completamente insatisfechas, ansiosas. Es por eso que la sociedad vive medicándose, porque no toleran su propia mente. Entonces, por más que tú ves personas que las ves muy felices, a la hora que investigas y les preguntas y te involucras con ellas, te das cuenta de que realmente todos viven en un estado depresivo, ansioso, carente,
todos están viviendo en miseria y seguirán hasta que trasciendan el único problema que tienen, que es su propia mente egotista. Sí, sí, sí. ¿Sí? Un perro no sufre porque no genera estos pensamientos. Entonces, como te digo, un animal no genera pensamientos, entonces vive entregado en el presente, se aparea, consigue su alimento, no tiene sufrimiento porque no tiene mente. Quiere decir que todo el sufrimiento es provocado por nuestra propia mente. Y en nuestra propia mente se ha generado una estructura o una entidad que solamente existe en nuestra mente, que es un yo individual. Te repito, Eckhart llegó a este descubrimiento cuando dijo, si yo no puedo vivir conmigo mismo, ¿quién es yo y quién es migo mismo? Y en ese momento tuvo una sensación de estar observando el pensamiento y en eso, ¡pum, cabrón! Tiene un profundo despertar. Eckhart pasaría mucho tiempo, meses, sentado en una banca en un parque contemplando la naturaleza, cuando la gente empezaría a llegar y decirle, oye, yo quiero eso que tú tienes. Y Eckhart les diría, esto que ya tengo, tú lo eres, solo ya que no te puedes dar cuenta porque está nublado por el tormento de pensamientos. Otra manera de expresarlo, como lo dice otro maestro espiritual, que es Paramahansa Yogananda, maestro del yoga y gurú, dice que el pensamiento son las tinieblas de Satanás. Al final, todos, sin importar cómo se expresen del ego, de hecho hay un libro que se llama Satán y habla de que Satán es el ego. Sin importar cómo lo quieras entender o expresar, vamos a dejar definido que el ego es esta entidad creada por la propia mente que nos mantiene en sufrimiento. El ego en sí fue creado por el mismo creador con el propósito de experimentarse de manera individual, y a través del sufrimiento que provoca ese individualismo y esa sensación egotista del yo separado, esas sensaciones de ansiedad, de vacío, de inconformidad, en algún momento, en alguna vida, decir, cabrón, volteo a ver para adentro. Sí. Inevitablemente indiscutiblemente quiero dejar claro que el dinero no da la felicidad, la pobreza tampoco, pero así como los hijos no la dan, el no tener hijos tampoco, ¿sí? No hay nada que pueda estar condicionado a tu felicidad. Tu felicidad solo se puede vivir plenamente cuando la encuentras en un profundo estado de ser. Sí. Y esto no es un sistema de creencias. Todo lo que estamos diciendo aquí no tiene como finalidad dejar en la mente más creencias, sino provocar en ustedes un cambio de conciencia y un proceso de introspección y observación. Así es. Porque el despertar es algo que se tiene que manifestar, se tiene que vivir, se tiene que experimentar. No es algo que tú puedas creer o no creer, pues eso solo está en la mente. Y yo allá en casa te invitaría a hacer un ejercicio rápido, así rápido, de pensar ahorita, ¿qué me haría feliz? Y si tu respuesta está en algo, lo que sea, afuera, es que cuando mis hijos, mi casa, el trabajo... Trampa. Chao, o sea... Es una trampa. Si tú no eres feliz ahorita con lo que tienes y en donde estás, nunca vas a ser feliz. Solamente tienes que disipar y comprender de dónde viene tu ansiedad, de dónde viene tu sufrimiento. Así. Te darás cuenta que son deseos no cumplidos, que son programaciones de lo que debiste haber sido, lo que debería ser. Cuando manifiestes el despertar y te des cuenta que eres la mismísima divinidad, que eres Dios experimentando su propia creación y que todo pasa dentro de ti, pues todo existe solo porque eres consciente de que existe. En otras palabras, estás soñando la vida de como sea que te hagas llamar, estás soñando esta vida y todo está pasando dentro de ti, y tú eres el arquitecto de tu destino, y tú eres el responsable de las situaciones y experiencias que vas a manifestar. Todo tiene un para qué. Cuando llega una circunstancia que está fuera de nuestras manos, hay que trabajar la aceptación. Eso, si yo no puedo hacer algo al respecto, ¿por qué estoy preocupado? Y si puedo hacer algo al respecto, ¿por qué estoy preocupado? Comprender que la resistencia también es uno de los factores más causantes de sufrimiento. El resistirte, a lo que es y que no puedes cambiar. El resistirte a aquello que está fuera de tus manos. Y entonces aceptando que si llega una pandemia, una crisis, y te corren del trabajo y no puedes hacer nada, no tienes por qué preocuparte. Y si sí puedes hacer algo, pues tampoco tienes por qué preocuparte. Luego analizaríamos que otra de las razones del sufrimiento es esas insatisfacciones que tienes por lo que crees que debiste de haber sido, por lo que la sociedad programó, y todas esas son características nada más de un ego, según la familia y la cultura. Si te realizas en un estado de ser,
te das cuenta que eres Dios y te das cuenta que Dios no tiene metas porque ya lo es todo. Te das cuenta que no puedes ser más perfecta porque eres la hija y la creación divina de Dios. Dice la Biblia, sois dioses, hijos del Altísimo. Entonces, cuando llegas a ese descubrimiento de lo que eres, porque no te tienes que convertir en nada porque ya lo eres. Dirías, cabrón, no puede haber algo más perfecto porque Dios está en mí, está en todos, es todo. Sí. Y entonces llega la realización interna, al aceptar que todo está hecho, que todo es divino, y entonces podrías vivir como un maestro espiritual anclado en el presente, completamente feliz y pleno y aceptando todas las circunstancias que se vengan. Y al final del día es nada más esto, por ejemplo, que viene, ¿no? Lo de la ley del espejo. Si somos capaces de ver en una persona, en este caso, por ejemplo, si ustedes están viendo en Benji o lo que está hablando, o en personas a su alrededor, es que esa persona tiene paz, es que tú también lo tienes, y si eres capaz de verlo es porque tú también lo tienes, probablemente muy adentro, muy en el fondo, pero tú también lo tienes, ¿sabes? Entonces es ir a ese, como les decía, del mar, estamos eligiendo vivir en la superficie, en donde está todo o sea, si tú a veces puedes ver el mar, está turbio, está sucio, está a veces mareas que van, vienen, que te revuelcan, que las olas, todo, ¿no sabes? Pero si tú quieres calma, si tú quieres paz, si tú quieres ver más claro, vete a las profundidades del mar. Ahora, sí, una pregunta que le detonaría a la mayoría de las personas, ¿cómo empiezo? Creo que la mejor manera sería, como dijo Cristo, el que busca encuentra, sería que empieces tu propia búsqueda, entendiendo, viendo videos. De los videos te puedes pasar a los libros. Sí voy a recomendar como un maestro espiritual actual a Eckhart Tolle, el libro El poder de la hora y una nueva tierra, y podrás darte cuenta, si pones en Google el despertar de la conciencia, que es el despertar y la ilusión del yo, porque también hay varios videos que vas a encontrar que varios maestros espirituales se expresan de esta ilusión del yo de diferentes formas. Vas a encontrar películas como la de Samadhi y varios videos y varias diferentes hasta formas gráficas en las que puedes ir comprendiendo tu propia naturaleza y tu propia disfunción, que es el ego, y entonces todo te va a ir llevando hacia tu propio despertar. Inevitablemente, si buscas, encuentras, porque eso es una y como decimos, hay varios caminos, ahora sí que hay varios caminos, más bien varias técnicas, ninguna es mejor que otra, simplemente cada uno nos funcionan más. Por ejemplo, decías tú, ¿no? Alguien como en ese momento estabas tú, llevarte a meditar, por ejemplo, y alcanzar estos estados de DMT, de concentración, de meditación. O sea, no manches, es imposible. Pídele a alguien que está todo el día con la tatema para arriba y para abajo, que se quede en calma, que se quede en paz. Sí, exactamente, o sea, sí. Si a mí me quería sacar del antro y todo así ansioso por las sustancias también, y de repente, vente, vámonos a un retiro de Vipassana, ¿no? Que son varios días en meditación. En silencio, ¡corro! Me vuelvo loco, ¿no? O sea, no, imagínate ese gran problema. Al final, como lo dices, hay diferentes técnicas. En los monasterios del Zen y del Tíbet hay lugares donde para recibirte te dejan 3 días esperando afuera. Si después de 3 días sigues ahí, entonces te toman de la mano y te aceptan. Qué maravilla. Y después te dejan sentado en una piedra y te dicen, quédate ahí preguntándote quién eres hasta que la respuesta surja y no responda la mente. Porque la mente no puede responder quién eres, porque eso que realmente eres no tiene palabras. Lo que realmente eres no tiene etiquetas, no tiene límites. Y cuando yo me refiero a que eres Dios, quitando el concepto prostituido de lo que las religiones han causado, me refiero a lo trascendente, a lo creador, a lo creado, a lo manifestado, a la divinidad. Esa gran... Y eso que no tiene límites, que no tiene palabras, eso es lo que realmente eres. Sí, no lo podemos encerrar en definir palabra. Nada. O sea, exacto. Y entonces por eso en el Zen te dicen, siéntate ahí. Ellos sí, quitando el concepto inclusive de Dios, te dicen, siéntate ahí hasta que te des cuenta de quién eres. Y para esto, pregúntate quién eres. Y hay personas que pueden durar años y años y años y en algún momento la mente cesa, la tormenta del pensamiento se agota y entonces surge la expansión de conciencia, surge el despertar. Te repito, todas las religiones que venían precisamente a eso, a liberarnos del sufrimiento, todos los maestros espirituales han hecho hincapié en esta gran verdad. Por eso Cristo dijo, mirad, el reino de los cielos está dentro de vosotros, haciendo
énfasis en que era un estado de conciencia y no un lugar al que te Sí, tienes por que eso ir. dicen, ¿no? Que el cielo y el infierno no están después, o sea, cuando te mueres y gánate el cielo y gánate el infierno, las indulgencias que te venden en la iglesia No, para no, que, no. o sea, el cielo y el infierno están hoy aquí. Aquí, y en son lo- estados de Ujú, conciencia. ujú, El que ujú. experimente algún día lo que se llama el samadhi, experimentaría lo que es el El reino de los cielo. cielos. Ujú. Es un estado de conciencia, o lo que el Buda llamó el nirvana. Es un estado de conciencia donde te vuelves uno con Sí. Dios, donde la dicha y la paz son incomparables, es una explosión de dicha infinita, donde eres la experiencia, el experimentador y lo experimentado. Sí. Es un estado donde te liberas de todo el sufrimiento que provoca la prisión de la mente, donde te vuelves uno con el todo, y ese estado de conciencia es factible y posible para la mayoría de las personas en esta actualidad, detonado a través de diferentes técnicas como la Ujú, meditación, ujú. o también a través de la experiencia con el sapo de Sonora, Medicinas con las ancestrales. medicinas Ujú. ancestrales. No quiere decir que el que la tome No, lo va a no, 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 no. experimentar, No, porque porque eso es... hay muchos procesos diferentes. Sabes que la medicina primero tiene que pasar un proceso de purga, de sanación, de introspección. ¿Sí me Así entiendes? es. Pero estos estados son reales ahorita en esta época donde la conciencia está evolucionando a nivel colectivo, cosa que no se veía hace años. Hace 2000, 1500 y 1000 años eran así como que, uy, los iluminados, ¿no? Y Ujú. los maestros Sí, espirituales, eran y eran unos así como cuantos. allá en el Tíbet, allá en el Zen, el monje que vendió su Ferrari, que es un maestro espiritual Sí, sí. también. Muy pocos autores y maestros espirituales, y sí había como ciertos ahí que llegaban al planeta y que daban grandes enseñanzas y dejaban una gran contribución a los demás, pero no era tan factible que las personas despertaran porque el alma no había llegado a esa etapa, y ahorita sí, Y es que de ahorita hecho estamos en estamos una etapa donde se puede vivir esto. en la era de la conciencia. O sea, Exactamente, por realmente eso. estamos ya llamados, En la era del obligados, bueno, despertar. ahí está, del Ujú. despertar, o sea, la conciencia ya es como, Ujú. por eso también alguna vez maestro Eleazar nos comentaba el tema de lo de las medicinas ancestrales. Antes no Ujú. era tan fácil que pudieras acceder a ellas, o sea, para Sí, poder entrar a una ceremonia, sí, sí, sí. bueno, era todo un... Y las medicinas no se daban como ahora, y no hacían lo que están haciendo ahora. O sea, de alguna forma las medicinas, tanto los hongos que contienen psilocibina, que es 4-PO-DMT, derivado del mismo DMT de la ayahuasca y del sapo de Sonora, estas plantas ahora están haciendo un trabajo también por la sociedad. O sea, las mismas plantas están ahorita cumpliendo ayudándonos. ese rol. Sí, es increíble Sí, y maravilloso sí, lo sí, que sí. se puede lograr ahora. Creo definitivamente que todo comienza con una búsqueda. No me queda más que decir que la idea del yo, cuando te refieres a ti mismo, cuando dices yo esto, esa sensación que tiene el del yo es una ilusión, es una estructura mental de un yo que basas en base a tu experiencia de vida, a tu rol, a tu profesión, a tu situación económica, Ujú. a tu nacionalidad, y esa sensación del yo no solo está en el pensamiento. Hay un verdadero ser que te une con el todo, que te une con todo, y que es tu esencia natural divina. Al conectarte y darte cuenta de quién eres, dejarías atrás pues todo el sufrimiento Sí. absurdo que Apegos, provoca juicios. la mente por sus Ujú. estupideces de deseos, de complacencias. Una Sí. persona que se da cuenta que el Dios, como el Que Maestro lo, Cristo que lo es o todo. Buda, Ujú. dime qué coche No, pueden deja de desear, buscar, qué deja de... pendejada pueden creer que los va a realizar si ya Sí, están sí, sí. Sí, realizados. no, y dejas de culpar que sea afuera, que Todo sí. se vuelve Ya. tema de niños y un tema, pues, como secundario o terciario, ¿no? Así es. Dice el maestro Eckhart, todos los roles y los quehaceres en la vida pasan a segundo, tercero, cuarto plano. Ya no tienen absolutamente nada que ver con tu paz y con tu felicidad. Tú vas a ser feliz y estar en paz sin importar si se viene una crisis, si se infla más la moneda, si pierdes un pariente. Va a haber una gran, increíble y profunda aceptación. Ujú. Sí, pues es todo de mi parte, Muchas Carlita. gracias, Otro muchas día gracias, platicamos Benji. de Sí, DMT y sí, sí, medicinas sí, sí, te ancestrales. vamos a invitar, porque sí, esto es un hecho, digo, dentro de las técnicas, una es esa, y quién mejor que tú, que ahora, después de todo esto que nos contaste, que tu vida, lo que hiciste, bueno, cambiaste todo eso. Y ahora nos por- dedicamos Exactamente. a compartir medicinas. Ahora nos dedicamos en Chamán y Camino al Ujú, Despertar, que es ujú. el podcast y el centro de ceremonias. Nos dedicamos ahora a compartir esta Esa técnica, técnica. utilizando estas increíbles y poderosas herramientas. Sí. El lugar también se va a prestar más adelante para retiros de silencio y retiros de Vipassana, donde también llegamos a estos estados de conciencia
de manera más, vamos a decir, sin plantas. Sin Sí, medicinas. que al final las plantas son grandes remedios para grandes males. ¿no? Son herramientas, son herramientas. Quien tenga un concepto equivocado de las plantas, pues es su manera de Oye, pensar de ellas. hasta nada en más. la misma Biblia viene, no me acuerdo bien en qué versículo, pero viene de que las plantas, pues además vienen de Dios, es la misma Claro. creación. Es Dios Entonces, expresándose a través de las plantas. Entonces es como tengan, ahí está, y es esta parte de ok, bueno, es como yo le llamo, no sé si esté bien o mal, pero un facilitador de que en estos estados de cuando estás muy mal de plano, poder llegar a conocer un poquito de esto es, Claro, o sea, de esto se trata, y entonces a partir de ahí Sí. volverte consciente y responsable de Claro. mantenerte, entonces ahora sí, observando el ego, haciéndote consciente Claro. y dándole esa luz. Son increíbles herramientas, te repito, como utilizar una pinza para romper la nuez, y vamos a decir que otras técnicas serían querer romper la nuez a cuentagotas. En algún momento la ¿La gota vas de a agua va a romper? romper la nuez. Sí, pero esto es como agarrar el abridor. No existe, no son aceleradores, ni camino fácil, ni camino No, rápido. no. Pues eso No, no porque existe. no. El camino es muy duro. Sí, sí, Y sí. además las plantas no te llevan a la realización por sí solas. ¿Sí? Te abren la percepción de Sí, lo te- que eres, y es lo que haces después de utilizar estas plantas Lo que te lleva. lo que te llevaría a ese profundo estado de realización. Así es. Ese proceso de sanación y de cómo te relacionas con los demás, de cómo perdonas, sueltas y te liberas, es esa evolución y ese trabajo interno lo que te lleva a Sí, realizarte. ya La hablaremos planta de eso. sí llega a ser nada más un medio. un detonador. Rápidamente, como un día me dijo mi mamá, que es muy católica y muy devota, un día llegó y no, pues ella no entendía qué había pasado, pero pues contenta de ver Del cambio. pues el cambio, ¿no? Porque además Ujú. pues vivía en una agonía Pobre, sí. tremenda por ese personaje caótico. De su hijo. Sí, ya le preguntaban, ¿tú eres la mamá de Benjamín? Y temblaba de miedo. Le decían. Sí, Y entonces cambia todo eso radicalmente, y me dice mamá, oye hijo, pero fue Dios el que te cambió, ¿eh? No las plantas. Y le dije, sí mamá, Dios expresándose a través de las plantas. ¿Sí? ¿O qué querías? ¿Que bajara con una chancla o qué? Sí, Dios. ¿Sí me entiendes? Bibibabibibú. Sí, hay veces que los religiosos aferrados en sus creencias no comprenden que Dios tiene que estar en las plantas, porque no puede haber una expresión más divina que las mismas plantas. Y el hecho de entender que una cosa como el hongo o la ayahuasca estén ahí y ahí no les pase nada, pero al momento de tomarlas tengan un profundo y un impacto tan fuerte en la conciencia, nos estaría diciendo que las plantas están ahí para ser utilizadas. Así es. Sí, repito, son expresiones donde son la verdadera medicina, la verdadera ayuda para que las personas alcancen sus estados más profundos de conexión. Y que por qué estaban prohibidas y todo, bueno, ya platicaremos en Sí, otro sí, podcast, sí, ¿no? sí. Hay un por qué han estado en este concepto o en este tabú. Pues nos quedamos en pausa en este capítulo. Ya lo vamos a volver a invitar, mi Ben. Ojalá que nos puedas venir a acompañar. Yo por esta vez estoy súper, súper, súper agradecida de que estés aquí. Y además, también agradecerte por toda la labor que estás haciendo, tocando tantas y tantas vidas que hoy también tengo la oportunidad de conocer, y yo de ser testigo, de ver tantos cambios, tantas transformaciones, y eso es bellísimo. Yo creo que toda esa parte que tú dices, no, bueno, en su momento hice daño a lo que sea, hoy lo estás Sí, claro, estamos compensando reparando y estás reparando de una manera los huecos. que yo te aplaudo, y que de verdad, pues gracias por estar aquí, por todo lo que haces, y nos vemos próximamente para hablar de medicinas ancestrales y todas estas duditas que hayan quedado. Les voy a dejar cajita también para que vayan poniendo todas sus dudas, y pues bueno, la próxima vez que tengamos que ir a Benji las resolvemos. Sale. Gracias, Muchas gracias, bye. audiencia.